Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos de nuevo con ustedes para compartir la palabra del Señor. Estamos hoy día martes 15 de junio y continuamos con los devocionales en el capítulo 19. Después de haber escuchado la exposición de nuestra hermana Cecilia, vamos a continuar en esta hermosa mañana, Génesis capítulo 19, del versículo del 1 al 3. Dice la palabra del Señor de esta manera: Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedáis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedamos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Esta es la narración, hermanos, de los primeros 3 versículos del acontecimiento de la llegada de los ángeles en la casa justamente de Lot. Pero antes de empezar a analizar estos textos bíblicos, vamos a recordar algo muy importante. Como ya vimos anteriormente, Abraham representaba al cristiano espiritual, mientras que Lot representaba al cristiano carnal. En el capítulo 18, 3 varones vinieron a Abraham para confirmar la promesa de un hijo con Sarai. Ustedes recuerdan cuando en el capítulo 18 la hermana Cecilia detalló al respecto de eso. Dios estaba bendiciendo a Abraham, pero ahora en el capítulo 19, 2 de esos varones en realidad eran ángeles que vinieron a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dios estaba por disciplinar a Lot. Así que vamos a recordar, en este día vamos a ver la llegada de los ángeles. Amén. La llegada de los ángeles con un propósito de traer juicio hacia ese lugar. En el capítulo 18, recordemos, capítulo 18, versículo 1, vemos que 3 varones vinieron a Abraham. 2 de esos varones fueron a Sodoma, en el versículo 22 del capítulo 18. Mientras que Jehová se quedó con Abraham. Evidentemente, amados hermanos, los 2 varones son los 2 ángeles que llegaron a Sodoma, en Génesis capítulo 19, versículo 1. Así que estos 2 varones son los ángeles de parte del Señor, ¿no? Hay que entender mucho que la palabra ángel significa mensajero, ¿verdad? Ángel significa mensajero. Y mensajero fue la persona que llegó de parte de Dios, en este caso para traer juicio a aquella nación que estaba viviendo perdidamente, extremadamente corrompida, y viene el juicio de parte de Dios, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esta parte? Tarde o temprano vendrá el juicio de Dios a la ciudad, ¿verdad? Tarde o temprano viene el juicio de Dios. Hay un texto bíblico que dice que Dios es un Dios misericordioso, bueno, apacible, pero también es un Dios que castiga el pecado. También es un Dios que levanta la vara y disciplina, dice la palabra de Dios. Amén. Así que tengamos cuenta, hermanos, que tenemos un Dios también que castiga el pecado. Un Dios que no tolera el pecado de sus hijos, hermano. Ama al pecador, pero no ama el pecado. Pero preguntémonos un poco más, ¿cuál fue la función de los ángeles? ¿Verdad? En Hebreos capítulo 1, versículo 14, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, hermano. Acompáñenme por favor en Hebreos capítulo 1, versículo 14, en sus Biblias.
Los ángeles son los que comunican el mensaje de Dios de parte de los hombres. ¿Ustedes se acuerdan cuando vinieron el ángel a traer la noticia a María? Amén. ¿Ustedes se acuerdan los ángeles cuando trajeron la noticia a la Virgen María, ¿no? De lo que va a suceder, del Salvador, ¿no? Salve María, bendita eres entre todas las mujeres. Y trajo un mensaje de esperanza. En Hebreos capítulo 1, en el versículo 14 dice de esta manera, hermanos. Hebreos 1:14. Dice la palabra del Señor: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto se está refiriendo a los ángeles. Los ángeles son servidores del Señor. Amén. Son aquellos que comunican el mensaje. Los ángeles también fueron enviados para proteger a los hijos de Dios. En 2 Reyes capítulo 6, versículo 17 podemos ver. Los ángeles consuelan a los hijos de Dios también. Amén. Los ángeles protegen, consuelan. Entonces, en este caso, los ángeles vinieron justamente a traer, ¿qué? Sentencia al pueblo de Sodoma y Gomorra. Pero en este capítulo que en respecto estamos hablando, llegan al lugar donde estaba Lot. Cuando los ángeles llegan y entran y encuentran a Lot sentado a la puerta de Sodoma, este era un lugar donde se administraba la justicia, ¿verdad? Al parecer, Lot ya era un líder ahí en Sodoma. Seguramente quería ser sal y luz en esa sociedad corrupta, pero lamentablemente fracasó por completo porque nadie le seguía. Lot tenía muy poca o nada influencia sobre la población en general, ni con sus yernos, ni con sus esposas, ni con su esposa, ni con sus hijas. Lejos de dar un buen testimonio, el mundo apagó su luz. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Podemos aprender que justamente nosotros vivimos en un mundo corrompido, en un mundo destrozado, en tinieblas, pero hay que hacer luz. Y para ello hay que tener autoridad moral y espiritual. Quizás por eso no escucharon justamente los seguidores de Sodoma en aquel entonces. En el versículo 2 y 3, hermano, Lot recibe los ángeles, tal como Abraham había recibido a los 3 varones en el capítulo 18. Seguramente con los años que pasó al lado de su tío Abraham, Lot aprendió el valor de la hospitalidad, y con ello hay otra enseñanza importante aquí, hermanos. Dice la palabra de Dios que cuando vienen siervos de Dios a nuestras casas, hay que ser hospedadores, y ahí está la bendición de parte de Dios. Amén. Ahí está la bendición de parte de Dios. Entonces, una enseñanza importante. La Biblia dice que hay que ser hospedadores. Amén. Hay que ser hospedadores. Pero ahí el pasaje bíblico dice que los ángeles no quisieron quedarse afuera. Quizás fue para ver cómo era la vida nocturna en Sodoma. Por lo general, la noche es el tiempo propicio para muchos pecados, y los ángeles querían saber exactamente qué se hacía en Sodoma. Sin embargo, amados hermanos, se quedaron en la casa de Lot, es lo que podemos ver. Amén. En conclusión, en esta mañana hemos aprendido 3 cosas importantes. La primera, hermanos, es que nosotros tenemos que ser hospedadores de las personas o siervos de Dios que nos vienen a visitar. Amén. Lo segundo que hemos aprendido en esta mañana es que los ángeles traen el mensaje de parte de Dios. Los ángeles traen el mensaje de parte de Dios. Hoy los ángeles, hermanos, existen, es cierto, pero el mensaje de Dios está en la palabra de Dios. Amén. También hemos aprendido que hay que ser de buena influencia, hay que tener autoridad moral y espiritual para seguir predicando la palabra de Dios en medio de una generación corrupta. Y por último, hemos aprendido que Dios, hermano, castiga el pecado. Amén.
castiga el pecado. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Gracias.